Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Lo que intento es reflejar cómo hay muchos cuadros que, además del aspecto formal, además de que sean cuadros pintados al óleo o al temple, o que tenga un marco más o menos bonito, o que sean de una época determinada, del barroco, del Renacimiento, o que sus pintores tengan una biografía apasionante, hay muchos cuadros, pero muchos más de los que podéis imaginar, que transmiten un mensaje oculto, un mensaje que no siempre se ve a simple vista y que tiene mucho que ver con aspectos a veces relacionados con la vida del pintor. Imaginaros que está metido en una sociedad secreta y por lo tanto sí que aplica esos conocimientos en sus cuadros, o sencillamente hay claves que solo son perceptibles cuando conoces, bueno, pues a lo mejor un poquito de simbolismo, un poquito de esos arquetipos que se utilizaban en determinadas épocas para transmitir mensajes y que no fueran conocidos por el vulgo en general. No sé si sabéis que hace muy poquito, creo que todavía está en la galería, sobre todo una de las grandes pinacotecas, ¿no?, que la Thyssen por revisa, se ha creado una exposición, y además auspiciada y comentada por el propio director, sobre lo oculto. Y se ha recogido como 7 secciones con esa exposición, todos cuadros, evidentemente que estén asociados a esa pinacoteca, pero en 7 secciones muy curiosas, porque una sección está dedicada a la alquimia, otra sección está dedicada a la astrología, otra al espiritismo, otra a la teosofía, en fin, distintas secciones, como veis, que lo que intentan reflejar estos cuadros, que a veces a simple vista no lo percibes, intentan reflejar que hay algo más oculto. Es como hacer visible lo invisible. Eso es un poco lo que se intenta transmitir en este tipo de mensajes. Y hay muchísimos, no solo en el Thyssen, donde por cierto tuve el honor y el placer de hacer un programa de radio allí, donde conté también algunas de esas peculiaridades que desde mi punto de vista pues llamaban la atención, ¿no? Bueno, pues lo que he intentado ahora traer son unos cuantos cuadros, unas cuantas imágenes, para que veamos que en muchos de ellos hay reflejados, pues eso, cosas de ese mundo del espiritismo o del esoterismo en algunos casos, de la magia, pero también de la astrología y mensajes que los pintores quisieron transmitir, a veces como protección, porque hay cuadros que funcionan como si fueran auténticos talismanes. Así que si os parece, bajamos un poco la luz y vamos viendo algunos de este vademecum pictórico y artístico que os he traído a colación. Por ejemplo, empezando por Archimboldo. No sé si conocéis a este pintor, me imagino que sí. Ya sabéis que es un pintor muy extraño, ¿no? Ya estamos hablando del siglo XVI, que fue un pintor de cámara de la corte de Rodolfo II, cuando la tenía en Praga. Rodolfo II fue uno de esos monarcas extravagantes que tuvo un gabinete de curiosidades y se rodeó de todo tipo de artilugios, de manuscritos y de elementos, bueno, pues que podríamos llamar mágicos, porque él pensaba que había que conocer lo ortodoxo, pero también lo heterodoxo. Y bueno, se rodeó, como no, de Archimboldo, donde muchos de sus cuadros te transmiten no solo lo que a simple vista vemos, que parece que es una especie de cesta con frutas, sino que en otras ocasiones, si le damos la vuelta, aparecen caras. Es decir, por una parte, ves como una especie de bandeja con unos frutos, unas hortalizas, con unas flores, y si le das la vuelta está presentando una cara. Evidentemente es una sutilidad, pero que se ve a simple vista y tan llamativo como esto que veis aquí. ¿Ves? Hay que invertir, porque a veces, y esto es un poco lo que se intentaba transmitir Giuseppe Archimboldo, este pintor milanés, ¿no?, que acabó en la corte de Praga, lo que intenta transmitir es que a veces no solo lo primero que ves es lo real, sino que tenemos que cambiar un poco nuestra perspectiva, nuestra visión, para ver otra cosa, como en este caso. Aquí este sería el cuadro original, es aquí la cesta abajo, ¿vale? Y sin embargo, si le damos la vuelta, aparece aquí la nariz, los ojos y lo que es la cesta se convertiría en el gorro. Pero vamos más todavía, porque al propio Rodolfo II le retrató como un dios etrusco, que es el dios Vertugo, que es el dios de la fertilidad. Evidentemente con este cuadro tampoco le
despidió, porque Rodolfo II, al verse de esta guisa, a lo mejor podría haber dicho, vaya pintor que tengo. Pero no, porque es un cuadro que lo que intenta representar con todo este tipo de frutos y hortalizas es la abundancia, la fertilidad. Es decir, que era un emperador generoso y que, por supuesto, estaba bendecido por los dioses. Y por eso lo titula Vertugo, que en el fondo, ya digo, es un trasunto de la personalidad de este emperador. O las 4 estaciones, también increíbles, porque cada una, si nos fijamos, está representando una etapa distinta. Evidentemente, se vería claramente si estamos hablando de las uvas, es decir, la época de la recogida, ¿no?, de la vid, o si estaríamos hablando, por ejemplo, en el invierno, como veis, es todo mucho más seco, la primavera llena de flores, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son muy llamativas porque por entonces lo que se buscaba era el simbolismo. Es decir, los cuadros están representando, nos están diciendo algo más de lo que a simple vista aparece. Y por eso me parecía importante empezar con Hashimoto, porque es uno de esos pintores cuya vida también daría para una película y que sería muy interesante, que incluso lo indagáis por vuestra cuenta, porque veréis que también fue un inventor de autómatas y de muchos artilugios de la época que asombraban a propios y extraños. Y claro, cuando hablamos de esa especie de trampas, a veces, que nos hace el ojo, que es el trampantojo, pues os he traído este ejemplo. ¿Cuántos de aquí, levantar la mano, habéis estado en el Parque del Capricho en Madrid? No muchos, es un parque precioso, que lo recomiendo. Era por la duquesa de Osuna en el siglo XVIII. Lo llama el Capricho porque efectivamente era un capricho para ella y para sus damas de la corte y de la corte de sus amigas más íntimas, porque incluso tenían un orejero donde intentaban ver cómo se hacía la miel, ¿no?, con las abejas entrando, saliendo, cómo luego se iban a tomar el chocolate, cómo también incluso estaba lleno de autómatas todo el capricho. Bueno, pues hay una ermita, tendría que haber una ermita con un monje o con un ermitaño. Bueno, esto es un trampantojo. La ermita intenta representar una ermita medieval, ajosa, achacosa, y nada más lejos de la realidad. Sencillamente estamos dando un trampantojo, como por ejemplo pasa con esto, con el embarcadero. También antiguamente había unas góndolas que transcurrían por una especie de canales, de canaletos, porque intentan inspirarse un poco de esa decoración italiana, y al final del embarcadero aparece esta imagen, ¿no?, una especie de imagen que proyecta, pues eso, una especie de paisaje veneciano, y sin embargo es un trampantojo. Y eso les gustaba mucho a los pintores del siglo XV y siglo XIX jugar un poco con esa perspectiva, ¿no? Es decir, cuidado, que lo que estás viendo, en el momento que te vas acercando, no está. Yo he visto cúpulas, por ejemplo, en Londres, de iglesias, que son totalmente planas, pero la perspectiva da la impresión de que es una cúpula, de que está totalmente abovedada. Y sin embargo, hace que el ojo tenga una sensación totalmente diferente a lo que es la realidad. Eso es lo que intentaban hacer muchas veces los pintores. Cuidado, que siempre hay una realidad oculta en muchos de los cuadros. Fijaros, para mí el mejor trampantojo de todos los cuadros que hay muchísimos, es el de Pere Borrell, huyendo de la crítica. Es un niño que está saliendo del propio cuadro, ¿no?, como asombrado, como diciendo, pero ¿qué hago yo aquí, no? Hay otro mundo, hay otra dimensión paralela una vez que sales del cuadro. Parece que es muy representativo. Mucho de esto es lo que queremos hacer del trampantojo, que lo veréis, por supuesto, en muchos palacios y en muchas iglesias. Pero vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de uno de esos cuadros emblemáticos, interesantísimos, que tiene que ver un poco con las vanitas, ¿no? Las vanitas, que es el nombre un poco que se da no solo a las obras artísticas, sino también a las obras literarias que se escribían en aquella época. En este caso estamos hablando de Hans Holbein, Los embajadores, un pintor alemán que estuvo afincado durante muchísimo tiempo en Inglaterra. Y aquí, bueno, lo que intenta representar es, bueno, pues un poco la epopeya circunstante de dos personas, dos embajadores, uno además que es un obispo y el embajador de Francia en Inglaterra, que, bueno, pues como si fuera una fotografía, están ostentando un poco su linaje, en fin, los ropajes lujosísimos, lo que llevan en las manos, las llaves, lleva también una especie como de catalejo, que por cierto, ahí es donde está la fecha del cuadro, de 1533, y se ve claramente como hay como dos estanterías, en una está representada un poco como la parte más astronómica, más científica, por decirlo así, y en la parte de abajo, la más literaria, aquí con un lado, la parte más musical. Es decir, como esas dos niveles un poco del mundo de la cultura, del mundo de las artes nobles y liberales del momento. Pero lo que me interesa destacar es esto. ¿Qué veis aquí? ¿Lo veis? ¿Qué es eso? Sí,
Hay algunos dicen que es como un hueso de sepia. Está ahí, ¿no? Pero es una cosa rara, porque veis que todo el cuadro es muy realista, ¿no? Intenta reflejar el globo terráqueo, en fin, distintos instrumentos de astronomía. Bueno, todo es muy realista, muy realista. Y además los personajes eran históricos, o sea, no se los inventó. Y sin embargo, vemos a primeras, aparte aquí como un borrón, justo en la alfombra. Ese es un detalle muy significativo. Ese borrón, no es un borrón, que efectivamente es una calavera, pero en una proyección determinada, que se llama anamorfosis. Bueno, pues esa, cuando tú lo ves desde una posición determinada, que tiene que ser un lateral, no, si lo vemos de frente, así es como lo veríamos si estuviéramos en la pinacoteca, ahí no lo apreciamos. Pero, si lo vemos en una posición determinada, que es un lado, incluso con algún instrumento curvado, como puede ser una cuchara, veríamos exactamente esto, la calavera. ¿Qué nos está diciendo? Que sí, que muy bien, la pompa, la circunstancia, el lujo, embajadores, el poder, el dinero, todo lo que representa, la cultura, todo tipo de aditamentos, de objetos, pero ahora la verdad, al final, las varitas. Todo queda en la nada cuando llega la muerte. Lo que está intentando representar Hans Holbein, cuidadito, podéis tener ahora mucha influencia, mucho poder, pero la muerte todo lo iguala, y al final esa especie de sepia, el hueso de sepia, es la calavera que nos está diciendo, pero de una forma sutil, como veis no aparece de una forma clara, nos está diciendo que todo al final queda reducido a la nada si tu comportamiento, porque evidentemente estamos hablando de una época cristiana y donde se valoraba todo este tipo de elementos religiosos, al final nada sirve si pierdes tu alma, ¿no? ¿Y cómo te lo recuerda? Pues eso, recuerda que eres mortal, como decían antiguamente a los emperadores romanos, te lo recuerda con una anamorfosis con la calavera. Hay más cuadros de este tipo y muchos pasan desapercibidos. Por eso me parecía interesante traer el de Hans Holbein, el de los embajadores, porque es un poco el más representativo y yo creo que queda muy bien reflejado lo que él intentaba decirnos. Esas vanitas vanitatis. Y para decirnos, en fin, que morir a Venus, nada mejor que Alfonso Amundes Leal. Sabéis que está este cuadro en Sevilla, era además uno de esos personajes muy parecidos a Don Panteronio. Era un vividor, el que se está reflejando, y que llega un momento en que se da cuenta, ¿no?, de que hay que transformar la vida para que, eso mismo, para que la vida de pecado no te lleve al final a ese infierno, a ese purgatorio tan temido en el momento en el que los propios curas, sacerdotes, obispos y cardenales lo estaban repitiendo continuamente. Y él tiene una transformación que hace que tenga un encargo para pintar este Finis Gloria Mundi. Fijaros un poco el título también, en 1671, una época del barroco, una época donde todo ese tipo de recursos funerarios, morbosos y macabros se potenciaban muchísimo más. Y lo mismo pasa con el otro cuadro que también le encarga, que es ni más ni menos que Invictus Opus, que veis ahí, una vez más, toda una calavera con una especie de balanza, es que se pesa, y ni más ni menos es un poco lo que se diría, donde todo el tipo de bienes materiales al final quedan bajo el yugo, bajo los pies de esta calavera. Lo curioso de todo esto, porque estos cuadros eran muy representativos en aquel momento, es verdad que Van der Leal un poco como que se pasó de frenada a la hora de describir, ¿no?, todos estos, este reflejo de que al final todos tenemos que morir, evidentemente, pero si lo vemos aquí en el anterior, Miguel de Mañara, que es de la Orden de Calatrava, que tenemos aquí, él mismo, que es el que le encarga a Van der Leal, él mismo quiere verse reflejado en el cuadro como un cadáver. Él estaba todavía en vida, pero quiere ya verse reflejado como un cadáver al lado de un obispo, porque al final es todo lo igual a la muerte, una vez más, la balanza, en este caso la mano de Dios, y representando que ni más ni menos, porque todo lo que acumulemos, todas las riquezas materiales se quedarán aquí, en el mundo material, y lo que importa al final es la parte espiritual. Este tipo de mensajes que ahora nos parece como muy macabros, en aquel momento sí que llegaron a transfigurar y a convertir a muchísimas personas solo con la mera contemplación del cuadro, porque era la mejor manera de darte cuenta de que cualquier cosa que pudiéramos hacer aquí en la tierra
al final podría tener consecuencias allá en lo alto. Y estos dos cuadros, ya digo, me parecen muy representativos y por eso los he querido traer a colación, porque una vez más intentan reflejar las Vanitas de antes de Hans Holbein, pero en este caso a lo bestia, de una forma mucho más directa, mucho más descarada. Un poco lo que Durero ya hizo en su momento con este grabado, con esta silografía, Melancolía de 1514. Melancolía, ahí tenéis, es un cometa, es que los cometas eran siempre elementos, objetos astronómicos de mal augurio, cuando había un cometa se pensaba que algo malo iba a ocurrir. Aquí tenemos un poco la representación de la melancolía, es un ángel con una cara como negra y como enfadada, ¿no? De hecho, la melancolía la llamaban la bilis negra. Decían que había cuatro humores en aquella época y uno de ellos era la bilis negra. La bilis negra era lo que generaba la melancolía, que es el nombre que antiguamente se llamaba lo que ahora llamaríamos la depresión. Bueno, pues lo que hace Durero, que es por cierto en este año 1514, es cuando se le muere su madre, él estaba convencido, él estaba en una etapa también melancólica, depresiva, y él estaba convencido que el fin del mundo iba a llegar pronto. Entonces, todos estos elementos que hay aquí, una vez más, la balanza, siempre que aparece la balanza como es un poco, ¿no?, ese equilibrio entre las virtudes y los pecados que tiene el ser humano. El reloj de arena, que en el fondo es un símbolo del transcurrir del tiempo y de la vida. La campana, un cuadrado mágico, el primer cuadrado mágico que aparece representado en la pintura europea es este, que sumándolo todo da la cifra de 34. Y aquí abajo, no sé si lo veréis, aparece también el 15 y el 14, es la fecha en la que hace esta silografía y en la fecha en la que muere su madre, 1514. Que por cierto, este cuadrado mágico es el que recoge Josep María Subirats para representarlo en la Sagrada Familia de Barcelona. Si habéis estado en la Sagrada Familia de Barcelona, en la catedral, veréis que hay un cuadrado mágico. Sería casi este, pero con una diferencia. Sabéis que un cuadrado mágico es una especie de sudoku. Tanto si lo sumas en horizontal y en diagonal como en vertical, tiene que sumar la misma cifra. En este caso, 34. Sin embargo, el de la Sagrada Familia suma 33. ¿Por qué? Por la edad de Cristo. Entonces tuvo que modificar algunos de estos números para que coincidiera con el 33. Pero, básicamente, este cuadrado mágico de un 4x4 está basado en esto. Bueno, después un poliedro muy llamativo, porque aparece una cara ahí también, figurada, nunca se sabía muy bien que estaba representando esta cara, intentaba poner ahí. 4 clavos, los 4 clavos de la crucifixión de Cristo, con lo cual también hay toda una referencia, como veis, hay una especie también de mensaje crístico y evangélico. Y, bueno, pues muchísimos de estos elementos que poco a poco lo vas mirando y era la sensación de que él estaba convencido. De hecho, también hay un murciélago, que es el que lleva el cartel de melancolía. El murciélago es un animal psicopópico, un animal que está a mitad de camino entre lo terrestre y lo celeste, entre el mundo de lo visible y lo invisible. Es el que dicen que lleva el alma de los muertos hacia el otro lado, hacia el más allá. En fin, por eso está ese bicho representado aquí, justo donde está el cometa. Y porque en aquella época existía la sensación de que el apocalipsis estaba cercano. Entonces, los críticos, los que han comentado este cuadro, piensan que Durero, en aquella época, él estaba convencido de que nos íbamos al cazo. Como veis, no somos originales porque en todas las épocas y todos los años hace que se piensa lo mismo. Aquí tenéis ese cuadrado mágico, como lo veis. Si lo sumáis, tanto en horizontales como en verticales como en diagonales, sumaría 34. Subirás, lo que hace es cambiar alguno de estos números para que sube 33. Está tomado de aquí precisamente. O ese retrato que hizo Durero a Johannes Kleber, que era un personaje alemán, muy potentado, un mercader, y que también en algunos casos hizo de marido del rey Francisco I de Francia. Y bueno, pues le encargo un retrato. Entonces, bueno, si veis aquí, ¿qué tiene esto de especial? Es un retrato de un señor joven, en aquella época tendría unos 35 años, y con su escudo, ya sabéis, los escudos de armas, los escudos nobiliarios, la firma de Durero y el año. Y aquí aparece algo, que no sé si lo veis. Como no lo estáis viendo con claridad, os lo voy a poner en esta imagen. Esto es un símbolo astrológico que lo que intenta es potenciar las cualidades del retratado, de Kleber, pero además también para protegerle. Kleber era del signo Leo, este es el signo de Leo, y esto es lo que se llama, dentro de las obras esotéricas de aquella época, Sol incorde leones. El sol en el corazón del león, de Leo, porque él era Leo, un signo de fuego. Como es un signo de fuego, Leo,
aparecen ahí una serie de estrellas. Bueno, con las estrellas, el Sol, la luminaria, está protegiendo su símbolo astrológico, que es Leo. Por lo tanto, en el cuadro, cuando lo vemos en ese lateral superior, lo que está diciendo es que muy bien, que queda muy bonito el cuadro, que está muy bien representando sus facciones y sus ojos, pero además es un cuadro carismático. Le está protegiendo porque es como que la constelación le está augurando un buen futuro en todos sus negocios, en su vida personal y en su vida profesional. Bueno, pues esto es lo que se trataba de hacer con los cuadros en épocas distintas y distintos estilos. Porque si nos vamos a este año, en el 1434, Jan van Eyck, con este matrimonio de Arnolfini, que es un cuadro clásico, hay multitud de elementos que son propiciatorios para que esta pareja, que por cierto ella, como veis, parece que está embarazada, tenga un matrimonio feliz, que tenga un buen parto, que haya fertilidad, porque lo que se buscaba entonces es eso, que el matrimonio no fuera estéril, porque eso era una de las mayores desgracias que le podía ocurrir al matrimonio. Y para eso está lleno de elementos. Bueno, aparte, la lámpara, el balón, bueno, ahora os pondré una serie de fotos mucho más cercanas. Aquí está la firma de Jan van Eyck, porque en el fondo él es un poco el que hace de testigo en esta boda que se está oficiando, porque en el espejo también se ven a esos testigos. Veis que hay un perro que simboliza siempre la fidelidad, el color verde, hay un rosario también aquí, que también indica pues, que es un matrimonio creyente, hay unas naranjas aquí, las naranjas lo que está simbolizando es que era un matrimonio rico, las naranjas vinieran en aquella época de Valencia o vinieran de la China, que no todo el mundo se las podía permitir. Entonces, que en un cuadro haya naranjas pintadas, eso está indicando algo muy significativo. Veis aquí lo de la lámpara que os decía antes, una lámpara que solo hay una luz, ¿veis? Todas las demás están vacías, solo hay una luz con una vela. ¿Qué es lo que significa? Efectivamente, pues eso, que esa luz es la que tiene que preservar. Que al final la vida, igual que el matrimonio, igual que la felicidad, es efímera. Entonces, que tienen que cuidar esa luz y que no se apague. Que eso es lo que al final les va a dar toda esa prosperidad, esa fertilidad, que es lo que se está buscando. ¿Veis aquí? Las naranjas que os decía, que veis, que es muy curioso, ¿no? Porque cada vez pasa desapercibido, pero cuidado, que tuviera naranjas en aquella época en Holanda, en los Países Bajos, era un elemento de prosperidad. Y aquí está, lo que os decía también, que es la firma de Jan van Eyck, que estuvo aquí, el año, y luego estaría detrás, este es un espejo donde se les ve a los contrayentes o al matrimonio de espaldas, y él sería uno de los testigos. Esto, por cierto, este espejo es uno de esos espejos que llaman de brujas, ¿no? De hecho, en la ciudad donde está pintado este cuadro es en Brujas. Y el espejo tiene 10 de las 14 estaciones del Vía Crucis. Si lo viéramos más de cerquita, veremos que cada uno está representando una de las estaciones del Vía Crucis, pero solo hay 10, por una cuestión de tamaño, porque no cabían más. Pero indica una vez más las creencias que tenía este matrimonio. Hay cantidad de elementos que se podrían ir detallando, pero tenéis con más claridad, y son muchas cosas curiosas. Incluso, si vamos al... Aquí no se ve porque queda, pero veis que hay los zuecos y hay unos zapatos de ella que no se ven ahí, que están ahí rojos, no sé si los veis ahí. Veis que los de ella, que son rojos, que están al lado de la cama, lo que intenta simbolizar es que por decirlo así, su territorio sería el hogar, y él, los zuecos que los tiene en la salida, mirando a la salida, quiere decir que es el comerciante, el viajante, cuyo territorio estaría fuera de la casa. Estos son cosas muy sutiles que en aquella época sí tenían la importancia determinada, porque era un poco el papel que ocupaban estas dos personas, que además tenían una gran relevancia social, porque para ser pintados por Jan van Eyck, que cobraba un montón en aquella época, imaginable, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que están representando, incluso este tipo de esculturas que no se van bien, que no se ven bien aquí, están representando vírgenes que lo que están simbolizando es la fertilidad. Lo que se buscaba es que este matrimonio fuera feliz, que tuviera descendencia y que no hubiera ningún tipo de percance. Todo eso y mucho más es lo que está representando este cuadro. Y algo parecido también ocurre con las medidas, no porque estamos hablando de la fertilidad, pero sí de un elemento apotropaico. Este cuadro es un cuadro de protección al personaje principal, a la infanta Margarita. ¿Sabéis por qué? Fijaros que hay 11 figuras, ¿vale? Incluido el Bastillo Leonés que tenemos aquí.
incluida Mari Bárbara, la enana que había en aquella época, y Pertusano, que era otro de los enanos que hacían las gracietas, por supuesto Velázquez, ahí está Felipe IV con Mariana de Austria, con su mujer, el aposentador, y luego está aquí el guardadamas y la mujer que de alguna forma custodiaba a las infantas, a la infanta en este caso Margarita y por supuesto a sus donceles. Bueno, pues todo esto cuando lo pinta Velázquez, que es uno de los mejores cuadros de la historia de la pintura, hay algo más que pasa desapercibido, pero no para un investigador que se dé cuenta que a lo mejor aquí había algo más. No sé si veis aquí estas rayas que van de las cabezas de los personajes principales y que está formando una constelación. El ingeniero Ángel del Campo, francés, no sé, esos son sus apellidos, Ángel del Campo y francés, escribió un libro sobre los secretos de las meninas en los años 70 y descubrió, y además tiene su lógica, que esto está representando una constelación del hemisferio norte que sería Corona Borealis. La estrella principal de Corona Borealis se llama Margarita. Por lo tanto, como veis, tiene una composición, una distribución estelar para proteger a la infanta Margarita. Pero no solo a la infanta Margarita, sino que también digo que había otra constelación. Aparte, esto haría un círculo cuyo centro estaría el espejo reflejando a los monarcas. Por lo tanto, también es un elemento de protección a la dinastía, ¿no? En este caso de los Austrias. Pero hay otro elemento. Y ese elemento que él descubrió, Ángel del Campo y francés, es que además, utilizando este círculo donde quedaría el espejo en el centro, aparece otra constelación reflejada, que es la constelación de Capricornio. Entonces, ¿a quién estaría protegiendo? Pues curiosamente se sabe cuándo se pintó este cuadro en el Alcázar, antes de que se quemara, y cuando se pintó, no sé si tengo aquí ¿ves? En 1656, pero en un día concreto, el 23 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 23 de diciembre, o cuando se terminó de pintar, evidentemente cuando le dio la última pincelada, porque el 26 de diciembre es el cumpleaños de Mariana de Austria, de la reina. Por lo tanto, es Capricornio. Así que, si esa tesis es correcta, no solo estaría protegiendo con Corona Borealis a la infanta Margarita, por las 7 estrellas que tiene esta constelación del hemisferio norte, sino que además estaría este símbolo de Capricornio que estaría también protegiendo, porque por entonces se creía en la astrología ya sabéis que es el antecedente de la astronomía y la astrología por entonces no tenía ningún tipo de diferencia, era exactamente lo mismo, estaría protegiendo ni más ni menos que a Mariana de Austria. Curioso, es así. Pero claro, es que por entonces había mucha superstición. Se pensaba que muchos de los infantes que nacían podían morir si no se les protegía convenientemente. Aquí tenéis este cuadro de Velázquez, el retrato del príncipe Felipe Próspero, uno de los hijos de Felipe IV, que está lleno de amuletos. No sé si lo veis por aquí. Es que tiene campanillas, tiene la hija de azabache, tiene una serie de elementos protectores. No le sirvió de nada, porque este niño se murió al final a los 3 años. Pero es que esto era una costumbre que se hacía de forma reiterativa. Incluso el antecesor, Felipe III, también intentaba que sus hijos, cuando nacían, y tuvo hasta 8, también estuvieran protegidos. En el caso de esta infanta, Ana Mauricia de Austria, ocurre lo mismo. Juan Pantoja de la Cruz, hubo muchos pintores que hacían esto, ¿no? O sea, pintaban estos retratos de cámara. ¿Para qué? Primero, para ver que la dinastía continuaba, es decir, que había un linaje que era próspero, y luego como retrato para entregar a las demás casas nobiliarias y que supiera que había nacido un niño o una niña y que todo el mundo tuviera constancia. Entonces no había retratos en aquella época, porque no existía la fotografía, pero sí existían este tipo de retratos. ¿Veis? Aquí como queda también protegida, está muchísimo más, con muchos elementos apotropaicos, con este ligero, el ligero es el cinturón que se pone recargado de todo tipo de cosas que se pensaban que podían funcionar. Aquí tenemos una cruz de oro con piedras preciosas, otra cruz más pequeña, en la mano tiene un coral rojo, esto siempre dice que era bueno, era una protección para las enfermedades sanguíneas, tiene unos amuletos, aquí por ejemplo una Santa Espina, y aquí tiene una reliquia de Santa Ana.
ella como se llama Ana, pues evidentemente es como su patrona. Tiene aquí una especie de bola o de bulla que se llamaba, que era aromática. Entonces con esos olores decía que también propiciaba que hubiera un ambiente propiciatorio para alejar a los malos espíritus y para alejar las bajas vibraciones. Pasa también con la figa, que es de azabache. Tiene que ser siempre de azabache. El azabache, sabéis que es uno de esos minerales que se ha conseguido pues, a través de los millones de años. Muchos proceden de bosques que se petrificaron en la época del Jurásico, estamos hablando de 65 millones de años, y por eso el azabache era muy apreciado para hacer amuletos. De hecho, los que hacían el Camino de Santiago, en el siglo XIII y siglo XIV, todo el mundo llevaba una mano de azabache porque decía que les protegía de cualquier enemigo, sobre todo del mal de ojo. La figa de azabache, ya sabéis que es la postura que tiene la mano. La figa de azabache sirve para evitar el mal de ojo. Nada, y bueno, pues distinto la campanilla, una vez más, al emitir una vibración superior muy elevada, que ahuyenta también todos los malos espíritus que hay, porque por entonces eran los demonios, siempre se pensaba que había demonios en cualquier lado. Aquí lo tenéis, también tenéis esta parte también sería de coral, sería un coral que tiene en el tijero, que es este que veis aquí. Aquí, esto, no sé si lo veis bien, sería un colmillo de jabalí. El colmillo de jabalí sería para la dentición, para que los dientes salieran sanos y salvos. En fin, multitud de elementos que son muy curiosos que se utilizaban para esta niña. O lo que pasaba también con esta mujer, que tal, lo pinta Santiago Morán, por cierto, se ha descubierto hace un poquito que era de Santiago Morán, porque se atribuye también a Juan Pantoja de la Cruz. Bueno, pues aquí lo tenéis. La garra de tejón, en este caso, que sería esta, la castaña, la esfera, el medallón relicario, la campanilla, el sonajero, la campanilla y el sonajero, siempre elementos que emitieran ruido, que emitieran, sobre todo, vibraciones muy altas. Siempre se pensaba que los sonidos altos, y sobre todo de hierro, el hierro ha sido un elemento de protección contra tormenta, no solo el toque de las campanas, por ejemplo, cuando se acercaba una gran tormenta, y para crear una especie de campana de protección, ahuyentar malos espíritus y ahuyentar siempre el mal de ojo. Estaban totalmente obsesionados en aquella época. Nos vamos a Tiziano, porque hay tantos y tantos cuadros y tantas cosas, ¿no?, para descubrir y para ver. Tiziano, por encargo de Carlos V, pinta esta obra, La Gloria. ¿La conocíais? ¿Habéis visto alguna vez? Bueno, esto es un cuadro curiosísimo, como veis tiene como dos partes. Estaría la parte superior, que sería la parte de la gloria, donde estaría la Santísima Trinidad, que es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en forma de paloma. La Virgen, vestida de azul inmaculado, que está caminando, es la única que está caminando hacia la gloria, mirando hacia atrás, mirando a todo lo que hay ahí abajo, ¿no? Hay una serie de personajes santos reconocibles, por ejemplo, no sé si veis aquí las tablas. Estas serían las tablas de la ley, por lo tanto sería Moisés. Aquí tiene un arca, una pequeña arca, con lo cual sería Noé, que está representando. Esta mujer que está de espaldas, algunos dicen que era María Magdalena, no, sería la Sibila Eritrea, que es la que propicia el fin del mundo. Pero aquí, no sé si lo veis, este es Carlos I o Carlos V de Alemania. Él se hace retratar ya en la gloria con una mortaja blanca por Tiziano. Sabéis que cuando se va al monasterio de Yuste, se retira del Mundaral Ruido, se va a este monasterio de Cáceres, y allí lo que hace es prepararse para morir. Dura 1 año y medio más o menos y se prepara para morir. Y una de las formas de prepararse para morir era encargar a Tiziano, le encargó unos años antes, que le pintara ya en la gloria. Totalmente ligero de equipaje. De hecho, aquí en sus pies, en la cosilla, está la doble corona del Sacro Imperio Germánico, a la que él luego renunció. Y fijaros quién está aquí también: Felipe II. Aquí lo veis con más claridad. ¿Ves? Carlos I, ¿lo veis? Que estaría Isabel de Portugal, su esposa, que ya estaba muerta y por eso tiene los brazos cruzados, no está implorando, ya estaría supuestamente en el cielo. Aquí está la Trinidad, aquí la Virgen, que os comentaba, aquí distintos santos que tienen que ver con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Y aquí estaría, ni más ni menos que Carlos I, suplicando en posición de oración para que le permitan entrar en la gloria, en el reino de los cielos. Porque él ya había conseguido todo lo material, todo lo que se puede conseguir por un emperador en aquella época,
y lo que él ya se preocupaba era que su alma se salvara. Y una forma de conseguirlo pensaba que era él ya viéndose retratado en el cielo y por ahora entrar allí. Y por eso lo está Tiziano, que por cierto Tiziano está también por aquí reflejado. Como nos dicen que ese ya es el de Barbas, ¿no? Está ahí Tiziano. Pero bueno, aquí está Felipe II, que también le retrata. Evidentemente todavía era muy joven en aquella época, pero bueno, ya le sale como diciendo, seguro que también entrará y además por la puerta grande. Es curioso, ¿no? Porque todo esto, en el fondo, lo que hacía Carlos I en los años que estuvo en el monasterio, era ver este cuadro todos los días. Para él este cuadro era un cuadro talismánico. Era un cuadro donde él ya se reflejaba muerto y donde, como os decía antes con Miguel de Mañara, ¿no? Con ese cuadro de Valdés Leal, él ya se ve pintado, muerto. Porque él ya renuncia a cualquier posesión de la vida. Él ya está pensando en el otro lado. Alguien que lo tuvo todo, riqueza, poder, gloria, en tierra, pues ya solo le quedaba conseguir lo que sería el reino de los cielos. Y este es un cuadro, os digo, muy llamativo, que rompe toda la estética y todo lo que se conocía entonces, de lo que podría ser un cuadro representando a la Santísima Trinidad. Porque hasta ese momento, el que había mandado pintar el cuadro, como en este caso era Carlos I, estaba vivo, no se le presentaba muerto. Y eso indica, o por lo menos es lo que intentan reflejar los investigadores, lo que indica es esa humildad que intentó tener Carlos I en los últimos años de su vida. Que por cierto, al final murió de malaria, que eso le iba a decir. Aquí lo veis con más detalle, veis aquí a Felipe II, que se ve clarísimamente, que ahí tenéis en esa posición orante. Y aquí la corona del Sacro Imperio, que ya la deja dar de ellos, por ejemplo, este árbol sirve para entrar, necesito quitarme todo el elemento material. Ahí hay que entrar puro de corazón y hay que entrar solo con un sudario, con una mortaja blanca, nada más. Otro de los cuadros que Tiziano de Carlos I es así, ganando la batalla de Bulwer, que la ganó a los protestantes, y veis que en principio no tiene nada de interés, por decirlo así, mágico, salvo esta lanza. Lo lógico es que se lo hubiera representado a Carlos I con una espada, con un cetro de poder, pero no con una lanza. ¿Por qué con una lanza? Porque esa lanza, lo que intenta reflejar Tiziano, es la lanza de Longinos. Por entonces estaba custodiada en Nuremberg. La lanza de Longinos es la que actualmente estaría en el castillo Museo de Hofburg, en Viena, en Austria. Es la que intentó y la consiguió Hitler. Veréis que hay episodio hablar de que Hitler buscaba la lanza del destino, la lanza de Longinos, pues sería esta misma lanza. Pero esta no es la lanza, evidentemente, que aparece en el Museo de Hofburg. Tiziano nunca había visto la lanza, pero tenía que representarla, porque pintar a Carlos I con la lanza del destino es pintarle con el poder. Es decir, la lanza del destino, la tradición, la leyenda dice que aquel que tiene la lanza del destino tiene el poder del mundo. Pero si la pierdes, pierdes también tu vida. Entonces hay toda una tradición, una genealogía de gente que dice que tuvo la lanza de Longinos, desde Carlos Magno hasta Barbaroja, diciendo que cuando perdía la lanza, al final también perdieron su vida. Bueno, pues este cuadro de la batalla de Bulwer está representando algo más, está representando una reliquia. La reliquia siempre aparece en muchísimos de estos cuadros para darle preponderancia, para darle protección, para darle un efecto talismánico al personaje que está representado. Este ya es distinto. Aquí estamos hablando ya otra vez de ese mundo italiano fascinante, ¿no? Del mundo del Renacimiento. Y Rafael de Urbino pintó muchísimos cuadros, muchísimos con muchos mensajes ocultos. Solo con Rafael podríamos estar toda la charla, igual que pasa con el Ángel, ¿no? O igual que pasaría con el Bosco, o igual que pasaría con el Greco. Pero bueno, nos limitamos en este caso a Rafael. ¿Veis algo raro en este cuadro que os llama la atención? A simple vista me imagino que no. Es la Madonna de San Sisto, es decir, la Virgen de San Sisto. San Sisto está hablando de San Sisto, uno de los obispos primeros que hubo en la cristiandad. Pero sí que aparece ya algo que llama la atención porque es el número 6. Todo está un poco alrededor del número 6. ¿Veis que hay 6 personajes? 2, 3, 4 y los angelotes, 6. Estos angelotes son los que a veces han aparecido en muchísimas habitaciones antiguas, ¿no? Estos angelitos, incluso las postales que se enviaban, siempre aparecían estos dos que vienen de este cuadro, precisamente, de la Madonna de San Sisto. Bueno, pues una de las cosas que llama la atención de este cuadro es que el 6 no solo es por las figuras que aparecen aquí, sino porque la Virgen en uno de sus pies tiene 6 dedos. Me llama la atención porque Rafael, que yo sepa, sabía pintar. Entonces, que pinte 6 dedos, aquí
Aquí tenéis el otro cuadro, que es el de los desposorios de la Virgen, donde ocurre algo parecido, pero con San José. Fijémonos en este, que estamos hablando primero. ¿Ves? En el pie derecho, aparecen 6 dedos, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4, 5, uno más pequeñito ahí, 6. ¿Por qué? Pero es que no es el único cuadro que lo hace, porque los desposorios de la Virgen, ¿veis? Está el sacerdote oficiando la boda entre San José y la Virgen. Veis que San José está poniéndole un anillo en el dedo, pero San José es el único que está descalzo, todos los demás están calzados. San José es el único que tiene la vara florida, los demás la tienen seca. Uno de hecho está rompiendo la vara, quiere decir que San José ha sido el elegido. Eso es lo que simboliza la vara florida. Pero en su pie izquierdo tiene 6 dedos también. Entonces, llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser que tenga 6 dedos? ¿Sabía él perfectamente que había una polidactilia en aquella época? No. ¿Por qué? Lo que dicen los exégetas, los especialistas, es que los 6 dedos están representando un sexto sentido, la intuición. Es decir, que los personajes, en este caso la Virgen, en este caso San José, a los que pintan con 6 dedos, es porque tienen esa conexión con la divinidad, con la profecía, y por lo tanto estamos hablando de personajes santos, evidentemente. Fijaros que incluso aquí también hay una composición de 6 figuras a un lado y a otro también. Por lo tanto, el 6 para mí que nos sonaba mucho a Rafael de lo mismo. Y hay un dato que se repite con frecuencia diciendo que el propio Papa, San Sixto, también tenía 6 dedos en la imagen. Y lo que intento aquí reflejaros es que no es verdad. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, pero este no es un dedo. Esto forma parte de la palma de la mano, ¿lo veis? Pero sin embargo, si leéis en algún sitio, cuando aparece este cuadro, hay gente que dice, es que también San Sixto tiene 6 dedos. No, los 6 dedos son el pie derecho de la Virgen y el pie izquierdo de San José en 2 cuadros de distintas épocas. Curioso, y que pasa muy desapercibido para mucha gente. Seguimos en Italia. Este cuadro, que hasta ahora tampoco se atribuía a un pintor, claro, parece que al final es Domenico Ghirlandaio, el autor, la Madonna con San Giovanni, con San Juan, ¿vale? Lo que me interesa destacar no es tanto la figura, en fin, religiosa, que aparece en Jesús con San Juan, sino esto que veis aquí. Es que hay un señor ahí, hay como un objeto ahí, y también aquí hay como unas luces, unas luminarias. Hay gente que ha intentado ver en este cuadro como un antecedente de esos cuadros ufológicos, ¿no? Donde aparecen cosas en el cielo que no deberían estar ahí. Entonces, claro, lo llamativo de esto, aquí he visto varias imágenes, es que este señor tiene la visera, el que está viendo algo, este objeto, del que salen rayos, ¿ves? Y que es curioso, como si le estuviera cegando un poco la vista, y que aparece ahí, como que no tiene la cosa. Y del otro lado, sí que aparece otra especie de estrella, de la cual salen como 3 lenguas, ¿no? Que esto puede ser una interpretación de la Santísima Trinidad, puede tener una interpretación teológica. Pero esto es lo que llama la atención a más de uno, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí dice que más cuadros que representan objetos, pero tienen muchas veces que ver con la paloma del Espíritu Santo, que la representan de distintas maneras, no siempre como una paloma. Pero esto sí que ha llamado la atención y por eso lo he traído un poco a colación. Si realmente lo que también intentó pintar Ghirlandaio era un avistamiento ufológico y que lo dejó ahí, y claro, evidentemente cosas que se ven en el cielo, en aquella época se asociaban al cielo, a los dioses, a la divinidad, y por lo tanto encaja que esté en un cuadro de temática religiosa. Ahí lo dejo. Bueno, por ir terminando, para no hacer muy larga la exposición, que como veis puede ser interminable, este cuadro. Bueno, más que este cuadro son 4 tablas. ¿Habéis oído hablar de ellas? La historia de L'Astadio dei Lionisti, de Botticelli, personaje también curiosísimo en su biografía. Esta primera vez, este cuadro, por cierto, aparece también descrito y desarrollado en una obra de Javier Sierra, que se llama El Maestro del Prado. Las 3 láminas, las 3 tablas que están pintadas al temple, estas 3 están en el Museo del Prado. Las podéis ver ahí. Esta está en una colección privada en Venecia. Bueno, es la primera vez que se tenga constancia, fijaros la fecha, es la primera vez que en una pintura de estas características se representa a un fantasma. Más bien a un espectro. No, mejor dicho, a 2 espectros. Es una historia. Esta historia la cuenta Boccaccio en el Decamerón,
esas 100 historias que cuenta Boccaccio, un siglo antes, que Boccaccio sabéis que escribe o lo publica de Camerón en 1351, bueno, pues tiene varias historias. Hay una de ellas que relata una historia que luego Botticelli, por un encargo que le hace, el encargo es de una boda, porque al final veis que esto termina en un banquete, le encarga un cuadro, más bien, ya te digo, cuatro tablas que podían ir o bien en las paredes, o bien podían ser las 4 tablas de un arco, que fue el regalo que se les hizo a los novios. Da igual. El hecho es que la primera tabla es esta, que habéis aquí. Llama la atención porque veis que este personaje aparece 2 veces. Es raro, ¿verdad? Que un personaje aparezca 2 veces. Y es el mismo. Y una escena como muy extraña también, ¿no? Veis aquí que hay un caballero, que no es un ángel, que no es San Miguel, que está persiguiendo a una dama desnuda y con 2 lebreles que la están mordiendo. Bueno, os cuento básicamente un poco el encuentro de Boccaccio, que lo podéis leer en el Decamerón. Lo que dice es que este chico, Pi, que se llama como el cuadro que os he puesto, Nastario, tiene un encuentro, por decirlo así, desafortunado con su amante. Él quería mucho a su novia, pero su novia parece ser que pasaba de él olímpicamente. Y como pasaba de él olímpicamente, no se le ocurre otra cosa, ahí está hablando con sus amigos en su momento, que irse a un bosque cerca de Rávena para suicidarse. Considera que ya no tiene valor la vida, porque su amada no le ha hecho ni caso. Y cuando intenta, y está pensando que va meditabundo, va con su... ¿qué habré hecho yo, no?, para enamorarme de la mujer equivocada, se encuentra con esta escena en este bosque de Rávena. La escena es un caballero montado en un corcel blanco que persigue a una mujer que va dando alaridos y con 2 lebreles. Él intenta, coge una rama porque intenta como defenderse, ¿no?, de esto que lo está viendo de una forma muy vívida. No sabe lo que está pasando y quiere defenderse de lo que ocurre. Pero el caballero le dice: no, tranquilo, que esto es una maldición que yo tengo y que tengo que repetir cada viernes. Cada viernes, en este mismo bosque, a la misma hora, yo tengo que perseguir a esta dama, porque yo de esta dama estuve enamorado, ella me rechazó, yo me suicidé, le dice, lo mismo que pensaba antes de aquí, ¿os acordáis? Yo me suicidé, y ella cuando murió fue al infierno. Y desde entonces los dos estamos condenados a repetir esa misma escena. Durante todos los viernes, durante todos los meses, de todos los meses que él estuvo enamorado de ella. La segunda tabla, ¿ves? Ve algo todavía mucho más escalofriante. Él desciende del caballo y la está abriendo la espalda para sacarle el corazón, que lo está echando a los perros, que se está comiendo el corazón y tú te puedes vista eso. Y él, totalmente asombrado. Pero es que ve que la misma escena se vuelve a repetir. ¿Ves? Cada viernes se repite la misma escena. Y acaba de la misma manera. Él desmonta y él está sacando el corazón, ese corazón que él tuvo herido, porque se suicidó y ella además luego dice que fue al infierno, pues penando esa especie de mala decisión que tomaron tanto uno como otro cuando estaba en vida. ¿Qué ocurre? Que él, como quería casarse y esta mujer estaba desdeñando el amor, utiliza esta escena para llamar a todos los comensales, a toda la familia de ella y de él, reunirles en este bosque de Rávena ese mismo día, el viernes, a esa misma hora, para que vean esta escena. Y que el ejemplo de este espectro, porque en el fondo es una imagen espectral, un espectro de crecer un fantasma es que se repite de una forma continua, de una forma matemática, no me quedaba más remedio que hacerlo de una forma casi autónoma, les invita a un banquete. Y justo, efectivamente, ese viernes a la misma hora, una vez más, el caballero, ¿veis?, aparece persiguiendo a la dama y los 2 lebreles mordiéndola. Lo mismo. Claro, todos se asustan. Es que aquí está la parte de las mujeres, la parte de los hombres, tiran el mantel, tiran los objetos porque están aterrorizados. Pero esto sirve para que la mujer esta, que es por decirlo así, como la dama, ¿no?, que guarda el honor de la mujer de la que está enamorado, le está diciendo que visto esto, sabiendo la historia de Boccaccio, pues que la mujer está como ya como más accesible
para que se produzca la boda. Pues no vaya a ser que Nastasia se suicide, no vaya a ser que ella cuando muere vaya al infierno y no vaya a ser que al final, una vez muertos, tengan que repetir la escena. Colorín colorado, se casa. ¿No está el último cuadro aquí? No lo traigo. El último cuadro sería este. Colorín colorado, se juntan, ya se crean las bodas, todos los comensales ya invitados, y se celebra el banquete y todos felices. Es decir, que ese recuerdo, esa imagen, ese espectro que aparece en el bosque de la Dávila cada viernes sirvió para que tomaran la decisión de no complicarse la vida, enamorarse, casarse y aquí paz y después gloria. Bueno, son mensajes moralizantes que aparecen en las obras de Boccaccio como en otras obras de aquella época. Pero curioso porque es la primera vez que aparece representado estos fantasmas, estos espectros en una pintura. Y acabamos de muertes. Fijaros, es el último cuadro que pinta Vincent Van Gogh antes de pegarse un tiro en el pecho, de 1890. Fijaros lo que pinta, cuervos, que el cuervo, igual que pasaba con el murciélago, del cuadro ese de Durero, de Melancolía, son animales psicopomos. Que pintaran esos cuervos, un poco una escena sombría, con una especie de tormenta, los cuervos que están sobrevolando, y que justo unos días después él se suicide, pues indica un poco que es lo que él estaba viendo, no sé si a nivel inconsciente es lo que ella estaba viendo como una especie de pasaporte hacia el otro lado, ¿no? Los cuervos, igual que pasa también con algunos perros y con los caballos, son animales psicopomos que son los que ayudan a que el alma trascienda hacia el otro lado. Curioso, ¿no? O lo que le pasó también a Alfonso Ponce de León, este cuadro que él pintó, Accidente, 1936, muy premonitorio, porque nosotros estamos hablando de cuadros premonitorios, donde él no muere en un accidente de coche, pero justo ese mismo año, 1936, cuando empieza la guerra civil, él al final muere fusilado. Curioso que se pintara a sí mismo ya, prácticamente cadáver, unos meses antes. O, ya que vamos a otro tipo de estilo de pintura que a mí me llama mucho la atención, ¿os acordáis que os hablaban que también hay elementos espíritas, ¿no?, en algunos de estos cuadros? Por ejemplo, Joanna Hilton, muy poco conocida, esta mujer es británica, pero nació en las Palmas de Gran Canaria, y nació en el siglo XIX, como veis, en 1814. Bueno, pues se la considera un antecedente del arte abstracto. Sabéis que el arte abstracto, más o menos, empezaría sobre 1912, 1915, y con Kandinsky, con Paul Klee. Pues esta mujer, casi un siglo antes, ya estaba representando este tipo de cuadros, siempre con espirales, con vórtices, con elementos que, según ella perdió a su hermana muy joven, y dijo que desde ese momento ella empezó a contactar con espíritus, con ángeles, con elementos del más allá que le inspiraban en sus pinturas. Y lo que le inspiraba, o lo que ella veía en sus trances, era esto: este tipo de formas psicodélicas, absurdas, porque en aquella época, como os podéis imaginar, no se pintaba así, y que se ha convertido, luego con el tiempo, porque la mujer pasó prácticamente desapercibida, con el tiempo se ha convertido en una de las precursoras del arte abstracto. De hecho, ella decía eso: el espíritu es inconducir mi mano sin que yo pueda hacer nada para controlarlo. Esta es la mujer, ya digo, que nació en las Palmas de Gran Canaria, muy joven, se fue a Londres. Y estos son, ¿ves?, cuadros donde prácticamente está obsesionada con eso, con las espirales, con los vórtices de energía. Es lo que ella veía, es lo que ella intuía, o es lo que ella le inspiraban estos espíritus protectores. Pero lo mismo pasaba a Hilma af Klint, una mujer sueca que tuvieron además una vida muy parecida una y otra, ¿no? Porque las dos mujeres nunca se llegaron a casar, nunca tuvieron hijos, las dos tenían contactos con el más allá, formaban parte de sociedades, pues, espíritas del momento, algunas, por ejemplo, como Hilma af Klint con la teosofía, y fijaros lo que pinta también, cosas muy extrañas, pero también en una época anterior al arte abstracto, ¿eh? Por eso tiene muchísimo más mérito. Y dentro de esos muchos cuadros extraños, pues parece que hay todo un mensaje oculto que algunos espíritas sí saben descifrar, hay uno que me llama la atención, que es el que os he traído. Aparte de esto, bueno, lo que os he comentado, antes de Kandinsky, antes de Mondrian, antes de Malevich, fijaros ya lo que pintaba esta mujer, cuyo retrato tenéis ahí. Pero uno de esos cuadros es este: Lo que es un ser humano, así lo tituló, 1905. Lo que es un ser humano, lo que está pintando, como ves, es la doble hélice del ADN. Esto se descubre en 1953 por Gottfried Crick, que por cierto gana el premio Nobel. Ella ya lo pinta en 1905. ¿Cómo puede decir lo que es un ser humano y que supiera en aquel momento que esa estructura, la esencia de un ser humano, los genes,
se compone precisamente de esa espiral, de esa doble hélice, que luego queda aquí muy bien reflejada. Nunca se ha sabido cómo pudo haber esta intuición, pero sabiendo que Hilma af Kleve tenía contacto con esos espíritus de más allá, pues a lo mejor se lo chivaron y ella lo expresó y lo manifestó en este cuadro. Un poco lo que le pasaba a Serafín de Senlis, esta mujer analfabeta totalmente, y se obsesionó pintando estos jarrones siempre con todo tipo de flores, con un olor vacuo, nunca dejaba ningún vacío en los cuadros, pintaba y pintaba. Además la pintura la cogía de donde pudiera, porque no tenía dinero para comprarlo, ¿no? De la tierra, muchas veces de la sangre, de la cera, de la grasa, cualquier cosa le servía para pintar estos cuadros. Y al final, esta mujer, murió prácticamente desquiciada, loca, prácticamente no vendió nada, a pesar de que tuvo un marchante alemán que vendió mucho de algunos de sus cuadros, pero fue insuficiente para que esta mujer no pudiera tener una vida digna. De hecho, cuando se declara ya la Segunda Guerra Mundial, los nazis, cuando ven este tipo de pintura, consideran que es una pintura que es brut, es decir, de pintura decadente, pintura que no es utilizable o que no es artística. Intentaron quemar todos los cuadros, tanto de esta mujer como de otros. Pero ella siempre dijo que estaba inspirada por su ángel de la guarda. De hecho, cuando pintaba todos estos jarrones, cuando los pintaba, ella cantaba cánticos religiosos, porque ella estaba muy convencida, ¿no?, de que el espíritu la protegía. Entraba en trance y se tiraba horas y horas pintando siempre cuadros de este tipo. Por desgracia, muchos no nos han llegado, pero ella intentaba reflejar en estos cuadros lo que ella sentía en el estado alterado, expandido de conciencia en el que entraba. Curioso y muy llamativo de esta mujer, que por cierto, hay una película que os recomiendo, que es la de Serafín de Senlis, para que veáis un poco cómo era la suya. Así que no me enrollo más. Con esto lo que intento es, o intentar, por lo menos, hacer un pequeño viaje, un pequeño recorrido por distintos estilos pictóricos, por distintas obras, y darnos cuenta de que al final los cuadros hay que saber mirarlos con otra perspectiva, porque cada cuadro, quién sabe, nos está transmitiendo una información poderosísima que en ese momento nos puede hacer despertar. ¿Despertar a qué? Despertar a la belleza, despertar a la creación, despertar al arte, despertar a la cultura y conocernos un poquito más a nosotros mismos. Eso es lo que pretendemos. Muchísimas gracias. Ahora todos vamos a mirar las obras de arte con otros ojos, ¿verdad? Y no te puedes ir de aquí. Regalo que te hacemos de aquí de Ocaña. Pues nada, no sé si ¿Tiene aquí el escudo? Lo de la que tiene el escudo precioso que lo ha hecho Susana de Turismo, que es la que siempre nos pinta los botijos de nuestro alfarero antes del bar. Y Susana, no sé si ha podido venir hoy al final. Es aquí, ¿no? Y siempre es que lo dibuja en la mesa. Gracias, Jesús. ¿Hay tiempo para preguntas? O... Sí, hacemos una ronda de preguntas. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo del cuadro? Primero, cuando hemos visto la calavera alargada, ¿saben una técnica que empleaba para pintarlo así? Igual que se ve como... Claro, la técnica es lo que os decía. Si veis una anamorfosis, ¿vale? Yo he visto algunas, por ejemplo, en Valladolid, en una iglesia, hay una anamorfosis de dos, que era, no sé si eran frailes o sacerdotes, y la técnica para tú pintarlo así, evidentemente, tienes que tener, imagínate en este caso la calavera, pero tú pones un objeto que sea cóncavo para que tú lo puedas ver con esa forma, ¿no?, estirada y alargada. Entonces yo me imagino que ahí lo que utilizó el pintor es eso, coger una calavera,
deformarla de esa forma, de esa manera, con el hueso de sepia, de tal manera que tú solo lo puedes reconstruir la imagen si la vuelves a ver con una forma oblonga, ¿sabes? Porque si no, no hay forma. O bien, ya te digo, desde un lateral. Si tú lo ves desde un lateral, el efecto óptico que tú haces, entonces sí que más o menos lo reconstruye. Pero lo ideal sería si tuviéramos algo, ya te digo, que pudiera alargar y en este caso abombar la figura. Entonces al abombarla es como que lo reconstruyes y se queda compacto, en este caso una calavera. Evidentemente para pintarlo entiendo que utilizaría esa técnica. Él cogería una calavera, la utilizaría con algún tipo de espejo cóncavo y a partir de ahí lo representó en el cuadro. Los pintores eran todos muy listos. Pero hay más metamorfosis de lo que parece. Por eso fijaros, porque cuando veis algo raro, algo que parece que no concuerda, a lo mejor no es una metamorfosis. O como acordaros del cuadro de Creverde, de Johannes Creverde, de Durero. ¿De qué pinta eso? Bueno, pues en mi foto es una representación astrológica. Eso también se pintaba. Elementos astrológicos, muy sutiles en algunos casos. Acordaros que también la Inquisición por entonces hacía de las suyas, muy sutiles, pero que eran elementos de protección de ese cuadro, pero del personaje que estaba representado en el cuadro. Entonces, los aspectos astrológicos entonces lo miraban mucho. Si era Leo, pues era que apareciera este Insolincor de Leones, o los cuadros de la Menina. Pero de las Meninas, fijaros, si era tan sutil que hasta hace poco no nos hemos dado cuenta de eso. Pero sabemos que Velázquez sí tenía muchos libros de astrología en su biblioteca. Por lo tanto, no le era ajeno este tipo de temas. Así que casi seguro que él intentó representar un cuadro familiar, pero auspiciado por los buenos augurios, en este caso astrológicos. Hay muchísimos de estos cuadros donde aparece familia representada, donde hacen una representación, si sumamos o hacemos una especie de línea, ¿no? Sus cabezas o sus corazones, al final acaba representando una constelación. Y muchas veces la constelación es la del personaje principal. Acordaros también de la constelación de Capricornio. Son pequeños datos sutiles, pero siempre con una misma finalidad: proteger. O, en el caso de la calavera, de la metamorfosis, la abanitas. Es muy bonito todo esto, mucho lujo, pero morir a menos. Más preguntas. ¿Esto ha perdido? Sí. Los pintores actuales se ha perdido o los pintores actuales siguen. Sí, hay uno muy representativo. Hombre, claro, no es muy actual porque ha muerto, pero Dalí, por ejemplo. Dalí. O sea, no hay cuadro de Dalí, porque Dalí sabéis que estaba metido en todos los fregados esotéricos, mágicos, alquímicos, de todo. Los cuadros de Dalí, prácticamente todos, no digo todos porque pintó muchísimo, todos tienen un componente mágico esotérico. Muchos. Es que hay esos relojes reblandecidos, muchos espejos, muchos elementos surrealistas. El movimiento surrealista, por ejemplo, que empezó pues, Magritte y otros pintores, siempre buscaban algo que era importante para ellos, que era el poder del inconsciente. Ellos consideraban que a nivel consciente tú puedes pintar cosas muy bonitas, muy artísticas, pero el inconsciente, si tú le dejabas trabajar, te podía pintar lo que era la esencia de ese cuadro. El inconsciente se basaba o bien en meditaciones, o bien en trances, o bien en sueños, o bien a veces ingiriendo sustancias psicotrópicas, que también lo hacían, ¿no? Entonces eso lo intentaba reflejar en sus cuadros. Pero lo que te va a reflejar era lo que no se ve a nivel consciente. Es decir, lo que intentas es que quede un poco esa chispa divina, ¿no? Que tiene o ese paisaje, o ese personaje, o lo que ellos intentaran manifestar. Los surrealistas, en concreto Dalí, lo hacían. Hay muchos pintores que, por ejemplo, los Remedios Varo también. Hablo de pintores del siglo XX, también ha muerto, ¿no? Pero todos los cuadros de Remedios Varo, todos tienen un significado profundo. Un significado relacionado con los movimientos en los que ellos son metidos, ¿no? Ya utilizaba mucho el tarot. Entonces hay cuadros donde las cartas tienen un significado también profundo. También, el tarot, que no he traído ninguno aquí, pero hay cuadros donde aparecen como un juego de, pues eso, de cartas, tal cual, pero el saber qué cartas son con las que están jugando, si es un tipo de copas, o es una carta del tarot, te está dando también un mensaje determinado. Eso también es importante. Entonces, a día de hoy, claro que lo hay. Y de hecho, ya sabéis que hay muchos estilos pictóricos. Entonces, todos los estilos pictóricos, hay algunos que no tienen sentido, no sé, que tú le quieras dar. Pero hay otros que, conociendo la vida del pintor, sabes perfectamente qué intentó reflejar. Aunque veas a lo mejor 4 manchas, pero esas 4 manchas a lo mejor está indicando el estado anímico por el que le estaba pasando,
O lo que os decía antes, por ejemplo, con el cuadro de Markov, ese cuadro donde aparece un campo de trigo con los cuervos, pues le estaba ya demostrando su ánimo totalmente decaído, deprimido, y que iba a tomar una decisión drástica en cualquier momento. Bueno, pues hay cuadros, por ejemplo, de Rothko, que aparecen casi todo negro, y son los cuadros previos a cuando él se suicida, por ejemplo. Sabiendo un poco el fin que tienen muchos de estos pintores, entiendes a veces una pintura aparentemente inexpresiva, a lo mejor entiendes que lo que estaba pintando era lo que él pensaba que era su vida, y lo veía todo negro, ¿no? O su alma, ¿no? Que pensaba que estaba oscura. Ese tipo de cosas, visto desde esta perspectiva, te cambia la dimensión del cuadro. ¿Qué te parece que hay una reliquia del Bosco? El Bosco. Claro, pues es una maravilla, ¿sabes? Que hay cualquier centímetro cuadrado de ese cuadro tiene algún significado. A ver, el Bosco, sabéis que era el pintor favorito de Felipe II, lo que ha llamado la atención, porque Felipe II quería que era más papita que el Papa, que el Bosco. Gracias a Felipe II tenemos varios cuadros del Bosco en el Museo del Prado, si no, no hubiéramos tenido ninguno, aparte se destruyeron muchos cuadros del Bosco. Pero el Bosco en principio era un pintor muy ajeno, ¿no?, a la ortodoxia, que intentaba establecer de alguna forma a Felipe II, porque él se consideraba un adalid de la Inquisición en aquel momento y sobre todo de lo que decía el papado en aquel momento también. Y se busca el Bosco. Y dentro del Bosco, y sobre todo en la biografía del Bosco, hay datos muy significativos. Él dice que pertenecía a una sociedad, a una secta que se llamaba los Adamitas. Los Adamitas era un grupo, que eran los hermanos del Espíritu Libre, así los llamaban también, que pensaban que el fin del mundo estaba cerca. Y como estaba cerca, pues iban desnudos, en fin, comían, pecaban, y total, ¿para qué? Para 4 días que nos quedan en el convento, y entonces pues estos iban a lo suyo. Y dicen que a lo mejor en ese cuadro, donde veis que hay muchas escenas de desnudo, pues de hecho es un tríptico, ¿no? Está la creación por una parte, en la parte central de la tabla, que hay de todo tipo de elementos extraños, grotescos a veces, y luego está en la tabla de la derecha, si lo vemos, o de la izquierda, si el cuadro, donde aparece el fin del mundo, donde aparece ya, todo esto se termina. Entonces comenta que posiblemente Jerónimo el Bosco estaba representando ese espíritu de los hermanos libres, de que como todo se va a terminar, como el fin del mundo es inminente, pues, en fin, carpe diem, ¿no? Vamos a disfrutarlo. Pero a su modo, y de una forma no muy explícita, pero para que no tuviera problemas con la Inquisición. Y Felipe II, por lo que sea, esos cuadros me parecían que tenían un mensaje muy profundo para él. Y no solo ese, sino alguno más, como el de la tabla de los 7 pecados capitales, etcétera, algunos cuadros más del Bosco. O sea que el Bosco, si es cierto lo que se cuenta de su vida, porque hay muchos datos confusos, sí que intentó reflejar, sobre todo en ese tríptico, muchas de sus aspiraciones o muchas de sus teorías de cómo concebía la religión, a pesar de que estaba dentro del mundo católico, pero cómo concebía la religión, de que a lo mejor no hay que ser tan estrictos y que a lo mejor hay que tomar unas ciertas libertades. Y por eso se llamaban los hermanos del Espíritu Libre, o los adamitas. Adamitas porque querían volver al estado de verdad, el estado del paraíso terrenal. Me parece que para mí es el surrealista Bueno, claro, surrealista antes de que llegara el surrealismo. De hecho, es verdad, totalmente. De hecho, se considera el pionero del surrealismo, está claro. Tú ves cuadros de los surrealistas más importantes y copian al Bosco, vamos, no hay ningún tipo de duda. De hecho, hay un elemento muy curioso, por ejemplo, hay muchas cosas raras, ¿no? Porque aparecen búhos, los búhos sabes que es el símbolo también de la sabiduría, es el símbolo de Atenea. Pero hay una partitura que está pintada en el culo de uno de los personajes que está allí tumbado, ¿no? Entonces, está allí con el pompis al aire y tiene una partitura. Bueno, pues hay una música oculta, hay gente que ha descifrado esa partitura y hay un tipo de música que habría que interpretar cuando tú estás viendo esa música. Que, por cierto, es otro de los mensajes ocultos que no he querido traer aquí. En muchos cuadros donde aparecen partituras, hay muchos cuadros, por ejemplo, de Caravaggio, esa partitura no está inventada, sino que si tú la tocas, está reflejando el estado anímico o el ambiente que habría en ese momento. Por ejemplo, hay un cuadro de Caravaggio que es la huida de la familia de San José, de la Virgen y del Niño, que se van a Egipto, ¿no? Entonces hay un momento en que se paran, una especie de descanso, y hay un ángel que está tocando una especie de melodía al niño que parece que en ese momento nos estaba hablando, ¿no? Bueno, pues esa melodía que aparece descrita y reflejada en este cuadro de Caravaggio es una gana. Entonces, claro, es que curioso, ¿no? Que la gente lo ve y dice, pues ya está,
Qué bonito, aparece una partitura, no, es que esa partitura es una música escondida, es un mensaje que también te está transmitiendo. Hay otro cuadro de un pintor holandés, que es alguien que está haciendo una especie de experimento, una invocación al diablo, y aparecen unas caras, como que el diablo se manifiesta, y él sale despavorido. Y en la mesa aparece una partitura. Bueno, pues la partitura es una especie como el chan, 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 ¿sabes? Algo parecido. Es como unos acordes que están anunciando la presencia del maligno. Bueno, pues este tipo, a mí también me parece que son mensajes ocultos que están en los cuadros. Y el Bosco utilizó ese recurso, más de una vez. A ver, que hay por ahí también. Sí, realmente, bueno, si analizamos a lo largo de la historia, el hombre pictóricamente siempre ha estado representando simbología, como por ejemplo, a mí me ocurre el desierto de Tassili. Ya por aquel entonces estaba todo lleno, que no sabemos, claro, qué han querido representar. Y siempre. Bueno, fíjate los pinturas rupestres. Si nos vamos a la época prehistórica, los pinturas rupestres a día de hoy todavía no entendemos muy bien ciertas pinturas que hay en los abrigos rocosos. Y por algún motivo siempre pintura, siempre la pintura es donde más ponen simbología, no sé por qué. Sí, bueno, también en los libros, cuidado, hay muchos libros que tienen como una doble o triple lectura también. Pero es verdad que los libros tienes que leerlos, te exigen un esfuerzo mayor. Un cuadro no, un cuadro ahí lo tienes. Otra cosa es que lo veas o no lo veas a la primera. Pasa con películas, cuidado, hay películas que tienes que ver 2 o 3 veces, porque hay mensajes que no los pillas a la primera. Con los cuadros pasa lo mismo. Lo que pasa es que los cuadros a veces tenemos esa prepotencia de tú ves un cuadro, sobre todo cuando ves muchos cuadros, a ver, te saturas. Entonces tú ves un cuadro, mira qué bonito, mira, un Goya, mira, pues un Velázquez. Pero a ese Goya a lo mejor se te ha pasado despercibido que hay pues una invocación ritual, por ejemplo, sabes que pintaba muchos aquelarres, que pintaba muchas brujas, bueno, no sé, era conocedor también de ese tipo de cosas. Tú puedes decir, bueno, pues mira, pues esa bruja le ha salido un poco mal. No, es que a lo mejor no buscaba que le saliera bien la bruja. Lo que te está intentando reflejar es que ese tipo de creencias o de supersticiones las había en su época. Cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, en los cuadros hay mucho simbolismo, pero mucho que ha pasado desapercibido. Porque no tenemos, por ejemplo, las claves ahora para conocerlo. Y te pongo un ejemplo. En esta exposición que os decía al principio, de la galería Thyssen por Remisa, que os recomiendo que vayáis si podéis, hay cuadros donde los datos, es decir, lo que está oculto, se ha descubierto relativamente hace poco. Y ahora había un cuadro en concreto, no me acuerdo del pintor, que es un Cristo yacente. El Cristo está muerto, está sobre una cama y unas sábanas. Entonces, vale, perfecto, o sea, muy bien reflejado, todo. Pero en los pliegues de esa sábana, hay un ojo. Uno de los vigilantes, un día, pasando por allí, no tenía otra cosa que hacer y se quedó mirando los pliegues de la sábana. Y en esos pliegues detectó un ojo. Pero un ojo clarísimo. Claro, clarísimo cuando sabes que está el ojo ahí. Porque, claro, pasa desapercibido con los pliegues, con las sombras y las luces que tiene. ¿Qué pinta un ojo ahí? Un ojo que pintó, deliberadamente, el pintor, ¿no? El que lo hizo. Bueno, pues las interpretaciones pueden ser muchas. El ojo que todo lo ve. Es decir, cuidado, tú estás viendo el cuadro, pero hay alguien dentro del cuadro que te está viendo a ti. El ojo del demonio que te está tentando. El ojo divino. Tiene muchas interpretaciones, pero hay un ojo. Y no se ha visto hasta hace unos pocos años con uno de los que pasaba por allí, uno de los que vigilaba, uno de los que estaban en estas salas. Bueno, cantidad de cosas que nos estaban pasando desapercibidas. Pero es verdad que los cuadros, por lo menos, tenemos la ventaja de que ahí está, de que en cualquier momento puedes repasarlos otra vez y volverlos a ver. Con una película pasa lo mismo. Con una película a lo mejor tienes que estar la hora y media, 2 horas viendo. Sin embargo, un cuadro, sabiendo estas cosas que os acabo de comentar, a lo mejor ya sabes dónde dirigir la mirada. Sabes que saber mirar es también saber admirar los pequeños detalles. Pero hay que saber mirar. No solo consiste en dar una ojeada y ya está, lo he visto, no, cuidado. Y sobre todo, por eso, cuando conoces la vida de los pintores y sabes que su vida también estuvo muy involucrada pues con misticismos, con astrología, con alquimia, con sociedades secretas, y que más si conoces eso, pues de seguro que en el cuadro ha dejado reflejada alguna cosita, seguro. Claro, pero todos esos pintores, entonces, los mensajes los transmiten a los ojos que saben ver esos mensajes. O sea, eso no va a todos los públicos, van a un determinado... No, por eso siempre se habla muchas veces de cuadros iniciáticos.
¿Por qué se habla de cuadros iniciáticos? Porque va para iniciados. ¿El iniciado quién es? El que está en el secreto, el que sabe. El iniciado es el que después de pasar una etapa determinada con un maestro conoce ciertos secretos del más acá o del más allá. Es el iniciado. Conocer secretos es conocer, pues eso, símbolos, conocer rituales, conocer técnicos. Eso sí. El que no pasa nada. O sea, se sabe perfectamente que para la mayoría de la gente le va a pasar desapercibido ese mensaje. Pero al pintor no le va igual. Porque a lo mejor el pintor lo que quería, imaginaos el cuadro que os he dicho de Carlos I, es un cuadro que él pinta para él y para su familia. A él le da igual que los demás lo entiendan o no lo entiendan. Él le está diciendo a Tiziano, quiero este cuadro. Y Tiziano, que ve que el cuadro... Disculpe, nosotros no queremos ir. ¿Podemos? Sí, por supuesto, nadie es A mí se me han quedado varias preguntas de decirle a usted, pero en otra ocasión. Bueno, vale, pues nada. Porque aquí hemos mezclado varias cosas. Sí. Pintores, religiones, sí, etcétera, etcétera. Vale, otro día. Sí, claro, porque he intentado explicar un poco de cada cosa, evidentemente. Pero un día hablamos, cuando quieras. Me estaba hablando con un escritor. Ah, bien. Y además tengo aquí en Coña un amigo pintor que estuvo restaurando el Museo del Prado. Sí, qué bueno. Que ahora voy a ver. Qué bueno, pues nada. Gracias. Escritor, gracias. Había más preguntas para el padre, sí. Sí, aprovechando esa forma de mirar los cuadros, sí, más que mirada profunda, me da la sensación de que son rayos X. Y esos rayos X también, aprovechando de que usted tiene una imaginación magnífica que yo admiro y envidio, me gustaría saber cuál sería la forma de mirar usted, por ejemplo, el entierro del Conde Orgaz, por ejemplo, en el que usted hizo mención de forma rápida al Greco. Sí. ¿Qué significa para usted, por ejemplo, esas imágenes de locos, heridos, en donde se dice la leyenda, o tal vez no leyenda, de que el Greco todas las mañanas se iba cerca de donde está la Diputación Provincial de Toledo ahora mismo, donde estaba antes un manicomio, y allí en el manicomio cogía esos gestos, esas caras, de forma, y termino rápidamente porque me gustaría saber más de lo que me han contado en otras ocasiones, y creo que usted se me lo va a explicar perfectamente. Entonces, solamente decir, la manía de pintar locos, la manía de pintarse a sí mismo, que siempre en todos los cuadros está él, y la manía de que sus cuadros no se pintaban en un año, ni en 5, ni en 10, se pintaban en muchos años, y cada vez pintaba una cara diferente dentro del cuadro, de forma que son extemporáneas, son imágenes cogidas en donde el Greco empezó con su primer tiempo y terminó en una obra en 20 años, después de ir colocando caras. Y entonces, ¿cómo interpreta usted todas estas cuestiones que me parecen esotéricas también? Porque el Greco creo que es uno de los pintores más misteriosos que ha dado el mundo de la pintura. Totalmente de acuerdo, efectivamente, sí. Cada cuadro del Greco tiene su simis, tiene su encanto y tiene su misterio, por supuesto. Y de hecho, este cuadro, el entierro del Conde Orgaz, va llamado el entierro del Conde Orgaz porque la señora en aquella época, el conde lo consigue posteriormente, pero bueno, no lo vamos a volver a titular el cuadro. Pero es un detalle histórico muy significativo, ¿no? Era el señor Orgaz. Tiene dos composiciones, un poco como lo de la Gloria de Tiziano. Tiene una composición más baja, que es donde están enterrando, ¿no? Donde está San Agustín y varios santos que están enterrando, y luego la parte celestial. De hecho, la parte de abajo, la parte terrenal, por decirlo así, aparece el hijo del Greco. El hijo del Greco, que está en uno de los laterales y que está señalando con el dedo la casulla de uno de los santos, ¿no? Que está ayudando a enterrar al Conde Orgaz, y está señalando una flor de color amarillo. Y la está señalando clarísimamente, lo cual es como que te está diciendo, fijaros en esto, fijaros en este detalle. Claro, ¿qué interpretación hay ahí? Muchísimas, ¿no? Unos dicen que sí tiene que ver con los sacruces, otros sí tiene que ver con algún tipo de orden secreta, que sea, ¿no? Pero es muy llamativo cuando un personaje señala algo, o señala algo, ¿no? Como diciendo, fíjate aquí. Y luego hay muchas representaciones de personajes que estaban vivos en aquella época, algunos que habían pagado para que apareciera su rostro, muy llamativo, y otros que son santos, como San Agustín y alguno más, que lo que intentan es reflejar
que es el conde Orgaz, que pasó, había pagado el cuadro, va a ascender a los cielos. O sea, se te está enterrando encima gente de este calibre espiritual, y te cuento, ¿no? Y que luego le están esperando en el imperio, le están esperando en el reino de los cielos. Esto es muy llamativo, pero para mí lo más interesante es ver los rostros de los que aparecen, que están muy identificados la mayoría. De hecho, hay un cuadro esta imagen, y al lado aparecen los nombres de todos los personajes históricos que eran coetáneos del propio Greco. Y me da mucha atención porque él sabemos además por su biografía, que él se coqueteó con determinados aspectos esotéricos. Fijaros que él estaba en Toledo. Toledo es la capital de la alquimia, de la nigromancia. Toledo es la Regia, que fue capital del imperio durante 2 veces, en épocas distintas, incluida la de la época visigoda, y que luego es por donde prácticamente pasaron todo tipo de personajes de todo pelaje, ¿no? Incluso hasta los nazis estuvieron en Toledo buscando cierta reliquia. Entonces, se sabe que el Greco, igual que pasaba con Panelo Turriano, por ejemplo, que era contemporáneo de él, que es el que hizo los autómatas, el que hizo el famoso Hombre de Palo, la calle Hombre de Palo, que está al lado de la catedral, lo hizo Panelo Turriano. Bueno, pues en el cuadro el autor de Conde Orgaz, con eso termino porque daría mucho de sí, dice que en la parte inferior, donde está el niño, donde está el hijo del Greco, estaría representado ese Hombre de Palo que dicen que fue quemado por la Inquisición. Entonces, como era muy amigo de Panelo Turriano, quiso hacer como un homenaje a él, representándole porque tenía vestiduras talares. Entonces, qué curioso que el muñeco, el autómata que aparece ahí, también tiene esas figuras talares y está representado de una forma muy pequeña. Pasa desaparecido, prácticamente nadie sabe que está ahí. Pero sería un guiño que hizo directamente a su amigo Panelo Turriano, que por cierto le despreciaron y le amargaron la vida cuando hizo el artificio famoso, el artificio de Juanero, que era elevar el agua del Tajo hasta del Campo. Pues todo ese tipo de cosas, de una forma sutil, aparecen en ese cuadro. Y por cierto, el caballero de la mano en el pecho, fijaros qué posición tiene el caballero de la mano en el pecho. Esto también dice que es un símbolo que solo va destinado a los iniciados. Ahí lo dejo. Más preguntas. Sí. Bueno, yo una pregunta rápida como investigador. Hemos visto que hay veces en los que una obra nos puede decir algo más representativo, como la serie de Botticelli de Prado, que es una historia ya escrita previamente. Y luego hay casos como el último descubierto de las meninas, que es algo que se ha repensado y se llega a esa conclusión. Entonces, a ojos de la historiografía del arte, ¿qué se prefiere o qué se encaja mejor? Si el trabajo que tiene un hilo conductor por el que empezar, que se trabaja, ¿no?, por decirlo de alguna manera, más fácil, o bien algo que sea muy retorcido, que tienes que ir siguiendo unos pasos, o bueno, ya sabes que el campo de investigación es muy variado. Cuando uno empieza a investigar, sea cuadros o sea un caso determinado, tienes muchas fuentes de información. En el caso de Gaspar Liu, pues estaba claro, era un cuento de Boccaccio, porque además ya así lo dice Botticelli en su momento, o sea que ya sabía que ¿no? Pero hay otros que están reflejando cuentos o leyendas del momento que no sabemos, salvo que tú conozcas perfectamente qué leyenda es la que queda ahí reflejada, que hay veces que no se sabe. O hay veces que no tenemos ni idea de quién era el pintor. Fijaros que hay veces que se está atribuyendo un cuadro a un pintor que no era suyo, ese cuadro, era de otro pintor, aunque ni se sabía la existencia de ese pintor. Pero claro, si empiezas a conocer que ese cuadro, que antiguamente era anónimo porque no tenía un autor determinado, sabes a quién pertenece, cambia mucho ya la perspectiva, porque ya puedes saber por qué pintó ese cuadro en esa época y los datos más o menos que habían quedado en el olvido. Las investigaciones son muchísimas. Lo importante es saber, cuando vamos investigando esto, ¿no?, los mensajes ocultos que hay detrás del cuadro, lo importante es saber quién era el que lo pintó, por qué lo pintó y sobre todo las circunstancias biográficas de ese pintor. Eso nos puede dar muchas pistas. Si sabemos que es un pintor que le gustaba, por ejemplo, en el caso de Remedios Varo, o de Dalí, o de, no sé, hay tantos por ahí que se podría citar. Por ejemplo, René Magritte es otro de los que no da puntada sin hilo. Si conocemos un poco el pintor, conocemos la época y sabemos que él estuvo metido en alguna sociedad secreta, pues evidentemente ya sabemos cómo se refleja. Hay muchos cuadros de masones que si no sabemos que son masones, a lo mejor su simbología pasa desapercibida. Pero hay muchos cuadros de masones que sí dejan reflejado que son masones. Pues en la pintura, en la música pasa lo mismo.
Mozart sabéis que era masón. Pues muchas de sus partituras son masonas o masónicas. ¿Por qué? Porque sabemos que era masón y evidentemente eso ya te da una pista para reconstruir el mensaje que quería transmitir. Por ejemplo, la flauta mágica. Toda la flauta mágica es una leyenda, es una historia como muy rocambolesca, pero desde la perspectiva masónica vas viendo cómo se van cumpliendo unos rituales concretos. Las fuerzas de la luz, las fuerzas de la oscuridad, el papageno, papagena, una serie de cosas. ¿Pero por qué? Porque sabemos que Mozart era masón y por lo tanto muchas de sus claves pictóricas, en este caso musicales, eran masónicas. A eso me refiero, que siempre cada investigación hay que partir de unos datos y si no partes de esos datos, como pasa con el Bosco, pues tienes que especular. Del Bosco desconocemos muchísimas cosas. Si tuviéramos una bibliografía del Bosco, a lo mejor esta interpretación que hemos dado del Jardín de las Delicias, pues sería otra. Pero de momento tenemos que basarnos en los pocos datos biográficos que nos han llegado a él. Pero es cierto que la investigación a veces es muy ardua y tenemos que basarnos en otros que saben más que nosotros. Yo no soy especialista en pintura, os podéis imaginar. Yo soy un investigador que me encanta este tipo de cosas y que he intentado transmitirlos de la mejor manera que sé. Pero los que son especialistas van a descubrir muchísimos más datos de los que yo puedo descubrir. Porque te dirán, pues te has fijado que aquí, en lugar de una naranja además, hay un elemento, pues yo que sé, un moscardón. Pues ese moscardón nos está simbolizando otro tipo de cosas, otro tipo de mensaje. Por eso es tan apasionante. Por eso yo creo que es bonito cuando veamos una pinacoteca verlo con otros ojos. No dar por hecho lo que es evidente, sino que descubramos que hay cosas invisibles que pueden convertirse en visibles cuando sabemos dónde mirar. Y estos datos que os he dado son, creo que, significativos, igual que el libro, por ejemplo, que os recomiendo encarecidamente, el de Javier Sierra, el Maestro del Prado. Da datos muy suficientes para que veamos los cuadros, solo se basa en el Museo del Prado, pero suficientes para que nos demos cuenta de que hay mucha más pintura y mucho más mensajes de los que nos imaginamos. Y por eso también os recomiendo la exposición del oculto en Físicos de Vista. ¿Vale? Porque para mí es clave saber mirar, acordaros de casos, saber mirar. Sí, me gustaría saber si existen cuadros en los que haya reflejado algún objeto fuera de su tiempo. ¿Cómo te digo? Si existen cuadros en los que esté reflejado algún objeto fuera de su tiempo. ¿Cuadros en los que está reflejado? Objetos fuera de su tiempo. Opar. Por ejemplo. En este tipo de pintura no, he cogido pintura, vamos a llamarla así, contemporánea, ¿no? Pero sí hay cuadros muy antiguos, cuadros, representaciones pictóricas, vamos a llamarlo, ¿no? Porque no todo tiene que ser cuadro, incluso cosas que se ven, por ejemplo, en cuadros rupestres y tal. Sí que aparecen cosas, vamos a llamarlas así, cosas que no tienen una interpretación clara y que podría ser un opar, sería un objeto fuera de su tiempo que alguien representó. El ovni ese que os he puesto ahí, de Latallo, ¿no? Bueno, si fuera un ovni de verdad, pues sería un opar, en el sentido de que está intentando reflejar algo que no se conocía en aquella época y que se asocia o se simboliza a un elemento espiritual. ¿Por qué? Porque viene de los cielos, ¿vale? Pero de eso sí, hay algo. Lo que pasa es que más que en cuadros, yo lo he visto más en objetos. O sea, objetos que quedan por ahí. O sea, desde la máquina antiquitera, que está muy de moda con la última película de Indiana Jones, ¿vale? Hasta pues el manuscrito Voynich, por ejemplo. Si algún día se descifra lo que es el manuscrito Voynich, que por cierto el manuscrito Voynich lo tuvo Rodolfo II y lo geó también distintos magos de la época como John Dee. Bueno, pues no sabemos lo que es el manuscrito Voynich porque no lo hemos descifrado, pero a lo mejor es un par, porque a lo mejor está describiendo cosas que en esa época era imposible que se conocieran. No sabemos. Pero sí es cierto, sobre todo en cuadros donde aparecen grimorios. Grimorios, que son los libros de los magos o los libros de los hechizos, sí que aparecen algunos grimorios con fórmulas raras, o sea, con guarismo, que no sabemos interpretar. Entonces, si supiéramos interpretarlas, a lo mejor nos está revelando un conocimiento que oficialmente no debería tener en aquella época. Eso solo es opar. O sea, que te muestra una tecnología de conocimiento que oficialmente no debería conocerse. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.